Si eres de los que piensan que las leyendas se quedan en los pueblos donde nacieron, apaga esto ahora. Vete a ver algo que te haga reír, porque lo que voy a contarte no es un cuento folclórico, es una advertencia médica. El pecado es un virus, y hay cosas ahí fuera, en las alturas donde el aire no llega, que huelen ese virus. Si alguna vez te despiertas a las 3 de la mañana y escuchas un sonido seco, como una tos rítmica que dice jar, 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 por tu vida, no mires por la ventana. Yo miré, y ahora sé que hay puertas que, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Soy antropólogo, o lo era. Me especializaba en sincretismo religioso en los Andes centrales. Fui a una comunidad en las alturas de Ayacucho, un lugar que no aparece en Google Maps, para documentar rituales de cosecha. Yo era el académico, el hombre de razón. Cuando los ancianos bajaban la voz para hablar de los condenados que caminan de noche, yo anotaba en mi libreta con una sonrisa condescendiente. Pensaba que el garyacha era solo una herramienta de control social para evitar el incesto. Un cuento del coco para adultos. Qué arrogante fui. El lugar era opresivo. A 4000 metros de altura, el silencio tiene peso. Te aplasta los tímpanos. Me alojaron en una choza de piedra y paja, alejada del núcleo principal de casas. Desde el primer día, noté algo raro en el ambiente. Había una tensión eléctrica entre los comuneros. Todos evitaban mirar hacia una casa específica, la más alejada, pegada a la falda del Cerro Negro. Allí vivían los Quispe, un padre y una hija. Nadie les hablaba. Cuando ellos bajaban al pueblo a buscar agua, la gente se apartaba. Las mujeres escupían al suelo y murmuraban rezos en quechua. Yo sentía la repulsión en el aire. Era un olor. No a suciedad física, sino un olor metálico, como a sangre vieja y culpa rancia. Pasé 3 semanas allí. Mis sueños empezaron a cambiar. Soñaba con cosas prohibidas, cosas que me daban vergüenza al despertar. Sentía que la montaña misma me estaba susurrando pensamientos impuros. La atmósfera de ese lugar estaba enferma, contaminada por algo que llevaba generaciones pudriéndose. La primera señal no fue visual, fue auditiva. Fue en mi segunda semana. Noche de luna nueva. Oscuridad absoluta. Estaba intentando dormir, envuelto en 3 frazadas, cuando escuché a los animales. Los corrales estaban lejos, pero el sonido del pánico viaja rápido. Las ovejas no balaban, chillaban. Los burros rebuznaban con un terror que parecía humano. Y luego, el silencio. Un silencio repentino, antinatural, como si alguien hubiera apagado el interruptor del mundo. Me quedé quieto en mi catre de paja. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Escuché pasos fuera de mi choza. No eran pasos humanos. Eran pesados, rítmicos, pero equivocados. Como si algo caminara sobre 2 patas, pero con pezuñas en lugar de pies. Algo grande. Se detuvo justo al lado de mi pared de piedra. Escuché una respiración profunda, húmeda, justo al otro lado del muro. Olía a azufre y lana mojada. No me moví hasta que amaneció. La noche siguiente, los comuneros estaban nerviosos. Vi a los hombres preparando sogas gruesas, de lana de llama, que habían sido curadas por el chamán. Sabían que iba a bajar. Eran las 3:15 a.m. cuando sucedió. Esta vez, los perros del pueblo no ladraron. Empezaron a aullar, un aullido lastimero, de sumisión pura ante un depredador alfa. Y entonces, el sonido bajó del cerro. El sonido que rezo para olvidar cada noche. Jar, jar, jar. No era una voz. Era un espasmo de garganta. Era el sonido de la vergüenza convertida en bestia, seco, hueco, resonando en el valle. La curiosidad académica me venció. Maldita sea mi curiosidad. Tenía una pequeña ventana de madera en la choza. Me levanté y miré por una rendija. La luna llena iluminaba el sendero de tierra. Y vi venir a la cosa. Dios mío, no era una llama. No era un hombre. Era una masa de lana sucia y carne convulsa. Caminaba erguido,
pero sus articulaciones parecían estar rotas, doblándose en ángulos imposibles con cada paso. Crack, crack, crack. Sus huesos sonaban mientras avanzaba, y tenía 2 cabezas. Una era una cabeza humana, pero estaba colgando hacia atrás, con la boca abierta en un grito silencioso y los ojos en blanco. La otra cabeza, la que miraba al frente, era la de una llama deforme, y sus ojos eran brasas, 2 carbones encendidos, rojos, brillando con una inteligencia maligna en la oscuridad. Se detuvo en medio del sendero y giró lentamente esas brasas rojas hacia mi ventana. Sabía que yo estaba ahí. Cuando me miró, sentí una parálisis instantánea, no física, sino moral. Sentí una suciedad invadiendo mi alma. Vi imágenes en mi cabeza, destellos de los Quispe, de lo que hacían en la oscuridad de su choza, el pecado inconfesable que había engendrado a este monstruo. De repente, el silencio se rompió con gritos de guerra. Los hombres del pueblo salieron de sus escondites. No llevaban armas de fuego, solo las sogas y chicotes de cuero. ¡Carcacha! ¡Hapichis! ¡Atrápenlo!, la bestia chilló. Un sonido agudo, ensordecedor. Luchó con una fuerza sobrenatural. Vi cómo levantaba a un hombre con un solo brazo y lo lanzaba contra una pirca de piedra. Escupía una baba verdosa que humeaba al tocar el suelo. Pero eran muchos, y las sogas de lana parecían quemarle la piel. Lo rodearon, lo tumbaron. El forcejeo duró horas. La bestia aullaba, pidiendo clemencia con voz humana, y al segundo siguiente rugía y mordía como animal. Nadie durmió. Esperaron el amanecer. Dicen que el jarjacha solo vuelve a su forma humana con el primer rayo de sol. Yo salí cuando clareaba. Tenía que verlo. Ahí estaban, en el suelo de tierra, amarrados espalda contra espalda, desnudos y cubiertos de moretones. El padre y la hija Quispe. Ya no había monstruo, solo 2 humanos miserables, temblando de frío y vergüenza. El padre lloraba mirando al suelo, pero la hija levantó la vista mientras yo me acercaba. Sus ojos ya no eran rojos, eran negros, profundos. Me miró fijamente, y en medio de su desgracia, sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. Hice mis maletas y me fui esa misma mañana. No me despedí de nadie. Volví a Lima, a la civilización, a las luces de neón y el ruido del tráfico que tapa cualquier otro sonido. Pensé que estaba a salvo. Escribí mi tesis. Intenté olvidar. Pero la antropología me enseñó algo. Los mitos no mueren. Solo se adaptan. Hace una semana mi hermana vino a vivir conmigo por unos problemas económicos. Es solo temporal. Duerme en el cuarto de invitados. Desde que ella llegó, el aire en mi departamento ha cambiado. Se siente denso, pesado. Y anoche me desperté a las 3:00 am. No había viento andino, solo el zumbido de la refrigeradora. Pero entonces lo escuché. No venía de la calle, no venía de la sierra, venía del pasillo de mi propia casa. Un sonido rítmico. Clac, clac, clac. Pasos descoordinados. Me levanté y abrí un poco la puerta de mi cuarto. El pasillo estaba oscuro, pero al fondo vi 2 puntos rojos brillando en la penumbra. 2 brasas mirándome fijamente. Y entendí la sonrisa de la hija de los Quispe. Ella no me estaba amenazando. Ella me estaba dando la bienvenida. Ella sabía lo que yo escondía en lo profundo de mi mente. El deseo oscuro que siempre reprimí hacia mi propia sangre. El jarjacha no solo castiga el pecado cometido. El jarjacha busca el pecado potencial y lo hace florecer. Estoy grabando esto porque siento que mi garganta se cierra, me cuesta hablar. Siento una necesidad incontenible de empezar a carraspear. Har. Dios mío, no puedo parar. Har. Si tienes familia viviendo contigo, cierra tu puerta con llave esta noche. No por ellos, sino por lo que tú podrías hacer cuando te despiertes a las 3 de la mañana y sientas que te sobra una cabeza.